Saludos y bienvenidos a esta nueva conversación. Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, casi todos creemos conocer: los 10 mandamientos. Un tema conocidísimo, sí. Pero, y aquí viene el desafío, ¿qué tal si todo lo que pensamos de ellos, que son como una lista de reglas viejas y restrictivas, está, en el fondo, equivocado? Nuestra misión hoy es descubrir si, en lugar de ser una jaula, estas 10 palabras son en realidad una llave para la libertad. Es un desafío grande, ¿eh? Porque esa imagen de la lista de prohibiciones está muy metida en la cabeza de todos. Totalmente. Pero es que todo el análisis arranca desde otro lugar, desde una pregunta superhumana, universal, la que un joven le hace a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para tener la vida eterna? Ajá. Fíjate que no pregunta qué reglas debo seguir para no meterme en líos, sino cómo vivo una vida plena, una vida que de verdad valga la pena. Y esa pregunta lo cambia todo. De acuerdo, empecemos justo por ahí, por esa conversación. Porque la respuesta de Jesús es curiosa. Tiene como dos niveles. Sí. Primero le da la respuesta que uno esperaría, ¿no? Le recuerda los mandamientos de siempre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Lo básico, digamos. Exacto, lo básico. Y después lo resume todo en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí, todo parece bastante estándar. Es el nivel 1, sí. La base sobre la que se construye lo demás. Es la respuesta universal, el mínimo indispensable para poder convivir en paz. Cierto. Pero aquí viene lo fascinante, porque la conversación no termina ahí. Jesús ve que el joven busca algo más y le da una segunda respuesta, una invitación personal. Le dice: si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y luego ven y sígueme. A ver, un momento. Si quieres ser perfecto. Esa palabra suena, no sé, muy intimidante. ¿Significa que para ser bueno de verdad hay que ser como un monje o algo así? Jaja, es una gran pregunta. ¿Que cumplir los mandamientos es como pasar de año con lo justo y esto es para sacar matrícula de honor? Es que la palabra perfecto aquí no significa sin ningún defecto. Quiere decir más bien completo, llegar a la plenitud. Jesús no está anulando la primera respuesta, para nada. Ah, ok. Le está mostrando el horizonte completo. Es como si le dijera: los mandamientos son el camino, pero si quieres llegar al destino, el destino soy yo. Entiendo. El seguimiento de Cristo es la ley vivida al máximo. O sea, los mandamientos te dicen qué hacer, pero seguir a la persona de Jesús te transforma el corazón para que quieras hacerlo. Ya no es un conjunto de reglas, es una relación. Ya veo. No es que haya dos clases de personas, los que cumplen y los perfectos. Es más bien un camino con distintas etapas. Exacto. Y eso me conecta con otra idea que me pareció radical. Cuando Jesús dice que no vino a anular la ley, sino a darle plenitud, a llevarla a su cumplimiento. Ese es el punto clave. Y pone un ejemplo que es brutal. Dice que la ley prohíbe matar, pero él va más allá y dice que ni siquiera te enojes con tu hermano. Y ese es el cambio de juego. Ahí demuestra qué significa dar plenitud. Mueve el foco de la acción externa, el acto de matar, a la raíz interna, a la ira, al resentimiento. A lo que tienes en el corazón. Justo. Es como si un médico, en lugar de solo tratar los síntomas de una enfermedad, fuera directo a atacar el virus que la causa. Jesús está diciendo que el verdadero problema no es solo lo que hacemos, sino lo que nos lleva a actuar así. Claro. Y esa es una vara muchísimo más alta. ¿Es relativamente fácil no matar a nadie? No. La mayoría lo logramos sin mucho esfuerzo. Sí, por suerte. Pero no sentir ira nunca. No guardar rencor. Eso se siente casi sobrehumano. Me surge la duda. Para muchos en su época, decir que la justicia debía sobrepasar la de los escribas y fariseos debió sonar, no sé, arrogante. O hasta herético, ¿sí? Pero él estaba llevando la ley a su intención original. A veces, los fariseos, en su afán por cumplir todo al pie de la letra, se quedaban en lo externo, ¿no? Se perdían el espíritu de la ley. Clave es uno solo. ¿Te refieres a cuando le tienden esa trampa, preguntándole cuál es el mandamiento más importante de todos? Justo esa. Esperaban que eligiera uno para poder criticarlo por descartar los demás. Claro. Y su respuesta es genial. Porque no elige uno. Une dos citas de la Escritura en un solo mandamiento indivisible. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
Y remata diciendo, de estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Ahí está la esencia de todo. Ahí está todo. O sea que los 10 mandamientos no son 10 cosas separadas, sino 10 maneras de vivir ese único gran mandamiento del amor. Me gusta verlo así. Es como si el amor fuera una luz blanca y los mandamientos fueran los distintos colores que vemos cuando esa luz pasa por un prisma. Esa analogía del prisma es perfecta. Me encanta. De hecho, San Pablo lo dice de una forma súper directa. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ajá. Y sigue. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es así de claro. El amor es la ley en su plenitud. Y ahí entra esa división clásica que se le atribuye a San Agustín, ¿verdad? Los 3 primeros mandamientos para el amor a Dios y los otros 7 para el amor al prójimo. Esa es la estructura tradicional, sí. ¿Pero son de verdad inseparables? Porque uno ve a mucha gente que es muy buena con los demás, muy solidaria, pero que no tiene ninguna creencia religiosa. Pareciera que sí se puede tener lo uno sin lo otro. Es un punto crucial. Y, a ver, desde una perspectiva humana, claro que se puede ser una buena persona sin una fe explícita, obvio. Claro. Pero desde la lógica que estamos analizando aquí, esa separación es una ilusión. Se argumenta que no se puede amar auténticamente al prójimo en toda su dignidad si ignoras a aquel que le dio esa dignidad. Y al revés. Es imposible decir que amas a un Dios invisible si desprecias a tu hermano, que es su imagen visible. Exacto. Tu relación con los demás es como el termómetro de tu relación con Dios. Y viceversa. Son 2 caras de la misma moneda. Ok, entiendo cómo Jesús lleva la ley a este nivel de interioridad, centrado en el amor. Pero para entender esa plenitud, quizás necesitemos volver al principio, al origen. ¿En qué contexto nacen estos mandamientos? Y ese contexto es probablemente el dato más sorprendente de todos. La palabra decálogo significa 10 palabras y fueron entregadas por Dios a Moisés en una escena dramática en el monte Sinaí. Justo en el Éxodo. ¿Justo ahí? Un momento, es que eso lo cambia todo. Creo que la mayoría de la gente, y me incluyo, piensa en los mandamientos como una lista de no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, como una imposición. Casi como las rejas de una prisión. Pero lo que se propone es lo contrario. Se le entregan a un pueblo que acaba de ser liberado de la esclavitud. Ahí está la clave. No son reglas para oprimir, son el manual de instrucciones para mantenerse libre. ¿Es así? Has dado en el clavo. Es la idea más revolucionaria. De hecho, la primera de las 10 palabras no es un mandato, no es una orden. ¿Qué es entonces? Es un recordatorio, un hecho. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Antes de pedir nada, Dios les recuerda, yo soy tu liberador. Lo que te voy a proponer ahora es para que no vuelvas a ser esclavo. Wow, es que esa perspectiva te vuela la cabeza. Entonces, los mandamientos no son las condiciones para ganarse el amor de Dios, No. sino la respuesta a un amor que ya te liberó. No es, haz esto y te querré, sino, porque te quise y te liberé, te invito a vivir así para que protejas esa libertad. Absolutamente. Y no es solo la libertad de Egipto. Pensemos en las esclavitudes de hoy. La del consumismo, la de la opinión de los demás, la de nuestros propios rencores o adicciones. Cierto. Los mandamientos son el camino para no volver a caer en esas dinámicas que nos quitan la libertad interior. Por ejemplo, el mandato del sábado, el de descansar, se justifica explícitamente así. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. O sea que descansar el séptimo día no es solo una regla arbitraria de no trabajar. No, para nada. Es una declaración semanal de independencia. Es como decir, yo no soy esclavo de mi trabajo ni de la productividad. Mi valor no depende de lo que produzco. Es un acto de liberación continua, exactamente. Y fíjate que es personal. Los mandamientos están redactados en segunda persona. Tú no matarás, tú no robarás. Dios no le habla a una masa anónima, le habla a cada uno. Entiendo. Aula, todo esto tiene mucho sentido en su marco, digamos, teológico. Pero se da un paso más y se afirma que el decálogo es una expresión privilegiada de la ley natural. Sinceramente, a mí el término ley natural me suena a clase de filosofía. ¿Qué significa en la práctica? Sí, suena un poco abstracto. ¿Es algo que yo podría descubrir por mi cuenta sin leer ningún texto sagrado? Sí, en esencia esa es la idea.
La ley natural es como si todos viniéramos con un manual de fábrica moral ya instalado en la conciencia. Mm, En el fondo sabemos que matar está mal, que robar está mal, que ser leales es bueno. Son principios básicos para la convivencia que la razón puede descubrir por sí misma. Lo que se dice es que los 10 mandamientos son la versión más clara y autorizada de ese manual. y eso me lleva a una pregunta inevitable. Si ya estaba escrito a nuestro corazón, ¿por qué fue necesaria una revelación divina para comunicarlos? ¿Para qué escribirlos en piedra si ya estaban en nuestro ADN moral, por así decirlo? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es muy realista sobre la condición humana. Se explica que en el estado de pecado, esa luz de la razón se oscureció. La voluntad se desvió. Ajá. Es como tener el manual de instrucciones, pero con las páginas manchadas de barro y algunas arrancadas. Puedes intuir lo que dice, pero no lo ves con total claridad. Entiendo el punto teológico, pero suena un poco pesimista, ¿no? ¿De verdad, sin esta revelación estaríamos completamente perdidos moralmente? Porque vemos gente buena y ética en todas las culturas, con o sin estos textos. No dice que estaríamos perdidos, sino que nuestro conocimiento sería incierto y con mezcla de errores. La revelación no impone algo ajeno, sino que Limpia ese manual manchado. restaura la claridad. Eso es una ayuda, una luz que confirma y purifica lo que la razón ya puede entrever. Por eso estos principios resuenan en tantas culturas, porque no son una imposición, sino algo que ya estaba ahí. Y este manual, esta ley, es un todo coherente. Hay una frase que me impactó. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. A primera vista, suena exagerado. Si digo una mentirita, es como si hubiera matado a alguien. No. Claro que no se refiere a que la gravedad sea la misma. Se refiere a la coherencia interna del sistema. Ah, ok. Es como un organismo vivo. Si un órgano falla, todo el cuerpo se resiente. La idea es que todos los mandamientos brotan de la misma raíz, el amor. Por lo tanto, cualquier ofensa a un mandamiento es, en el fondo, una herida a ese amor que lo sostiene todo. Entiendo la lógica. Mentirle a tu vecino es una falta de amor que, en última instancia, también te desconecta del primer mandamiento, el amor a Dios, que es la fuente de toda verdad. De acuerdo. El panorama es cada vez más claro. Son un camino de libertad que se resume en el amor y que ilumina una ley que ya está en el corazón humano. Pero, volviendo a lo de antes, honestamente todo esto suena genial, pero también increíblemente difícil. ¿Sí? ¿Lo es? Vivir ese amor en plenitud. No solo no matar, sino ni siquiera enojarse. ¿Quién puede vivir a esa altura? Y esa es la pieza final del rompecabezas. Si el decálogo fuera solo una lista de exigencias, por muy nobles que fueran, sería un peso insoportable. Pero aquí se recuerdan las palabras de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Ajá. La capacidad para vivir esta ley no viene de la pura fuerza de voluntad. La propuesta es que esa capacidad es un don, una gracia que viene de la unión con Cristo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que la vida moral deja de ser un examen que tienes que aprobar por tus propios méritos y se convierte en una colaboración. Es dejar que el Espíritu de Cristo actúe en ti. Él se convierte en la norma viva e interior de nuestro obrar. Ya no es solo yo intento amar. Sino Cristo ama en mí. Cambia la fuente de la energía. No funciona con tu batería, sino conectado a la corriente. Para ir resumiendo entonces, hemos desmontado la idea de los 10 mandamientos como una simple lista de noes. Totalmente. Vimos que son una invitación personal de Dios para vivir en la libertad que Él nos regaló. Un camino cuyo único GPS es el doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Y que no son reglas extrañas. Cierto, sino la expresión clara de una ley de vida que ya llevamos inscrita en nuestro ser. Exacto. Y la conclusión es a la vez muy humilde y tremendamente esperanzadora. La vida moral no es una escalada heroica que hacemos solos, sino una respuesta de amor a alguien que nos amó primero. Y que nos da la fuerza. Y lo más increíble es eso, que ese mismo que nos propone el camino nos da la fuerza para recorrerlo. Hay una frase que lo resume todo de manera magistral. Dios hace posible por su gracia lo que manda. No te pide lo imposible, te da la capacidad para alcanzarlo.
nos quedamos con una idea final para la reflexión. Se dice que el Decálogo pone de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. Esa doble lectura es fascinante. Siempre los leemos como deberes, pero ¿y si les damos la vuelta? Si no matarás es un deber, también significa que toda persona tiene un derecho fundamental a la vida. Claro. Si no robarás es un deber, significa que todos tienen derecho a la propiedad para vivir con dignidad. Si releyéramos los mandamientos no solo como lo que debemos hacer, sino como una declaración de la dignidad y los derechos inalienables de cada persona que debemos proteger, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver la justicia, la comunidad y nuestras responsabilidades hacia los demás?